Hace un mes o así, cuando hice la primera de las entrevistas para la COPE con Cristina Schilling, Schlichting, 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 Schlichting. Cristina Schlichting. Bueno, pues me dijo una cosilla súper interesante y que tiene bastante jugo, que era que todos, al fin y al cabo, teníamos nuestra propia mochila o nuestra propia burbuja, ¿no? Evidentemente ella utilizó esa palabra en un concepto muy amplio y bueno, en el que yo creo que más o menos todos somos víctima de estas mini burbujas de prejuicios y de sesgos, ¿no? Esto pues siempre ha estado ahí, no es síntoma de radicalismo ni extremismo ni nada parecido, y bueno, pues tiene más que ver con que seamos seres bastante emocionales, que de alguna manera vemos como que es negativo decir, vale, pues tienes razón, o vale, pues voy a darle un par de vueltas porque no lo tengo muy claro, y lo vemos un poco como una debilidad, ¿no? Cuando eso debería ser, bien al contrario, pues una fortaleza. A pesar de estas actitudes, que en ciertas situaciones pueden llegar a ser tóxicas, en la mayoría de los casos estas personas interaccionan de una forma correcta con la realidad que les rodea. Es decir, si algo no cuadra en sus posturas respecto a lo que ellos ven a través de sus sentidos, no retuercen la realidad, sino que lo que varían son sus propias posturas, sus puntos de partida, ¿no? Esa es la diferencia, que un radical, un fanático, nunca dará su brazo a torcer, él nunca estará equivocado y es lo demás lo que falla, ya sea la realidad o ya sea la gente, las personas, que son todas unas borregas, o que existe una verdad oculta que solo a través de los filtros que me da mi propia ideología, ya puede ser esta una u otra, es posible entenderla. Es fundamental y hay que metérselo bien dentro, que es muy anterior al discurso y a la ideología. Muy anterior. Llámesele conjunto de predisposiciones, de inercias, estructuras preideológicas, dinámicas de pensamiento, me gusta llamarle muchas veces. Tenemos que imaginar un poco como el encofrado, las columnas, los cimientos de un edificio, etcétera, la antesala del radicalismo. Lo que cierra la burbuja, lo que serían ya las paredes, sería la ideología, independientemente de la que sea, pero que necesita previamente de esa estructura a la que adherirse. Ese conjunto, ese todo, es la burbuja. Hay mucha gente que me ha ido escribiendo a lo largo de estos días, de estas semanas, meses, y me cuenta, ¿no? Que ellos pues sí coquetearon un poco con la ideología, insisto, sea la que sea, y no cuajó la cosa, ¿no? Pues es un poco por esto, porque no había esa estructura previa, que ya hablaré ahora de cuándo se produce, es en nuestra niñez tirando a la adolescencia, un poco en ese límite, y es en el modo en que nosotros enseñamos o nos acostumbramos a razonar, a utilizar nuestra mente. Entonces, claro, la gente normal, cuando me escucha, cuando se interesa por lo que tengo que decir, pues me pregunta, interactúa conmigo, me da sus puntos de vista y entre los dos pues iniciamos una conversación súper enriquecedora. O sea, yo he aprendido un montón escuchando a personas que a su vez me transmitían sus propias experiencias con todo este mundo, ¿no? Pero cuando me toca interactuar con gente que está dentro del mundo del que yo vengo, Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! claro, el tema es que una persona fanatizada no se da cuenta de que está fanatizado. De hecho, él se ve a sí mismo como una persona superior porque está dispuesto a morir por unos principios que el resto de la gente ni siquiera entiende. Pero lo que lo fanatiza no es la ideología, ni siquiera esos principios, es esa estructura previa. Entonces, claro, cuando ellos, que siempre me acusan de estar en la burbuja del sistema, o cualquier otra persona normal, pero que simplemente no ha entendido bien el concepto, se piensa que hay una burbuja en función de cada ideología, ¿no? Un militante de ETA está en una burbuja, un yihadista está en otra burbuja,
un nazi está en otra burbuja, etcétera, etcétera, y así pues habría burbujas para dar y tomar, ¿no? Pero es que no es eso. Burbuja no hay más que una, que es esa estructura de la que he hablado, y luego pues adquiere una forma u otra. Pero burbuja, el concepto burbuja hay que entender que no hay más que uno. O sea, el radicalismo solo es uno. Puede tener un discurso o puede tener otro, pero lo que lo motiva, lo que lo origina, lo que nos fanatiza dentro de ese discurso es exactamente lo mismo. Es ahí, justo ahí, en la burbuja, donde nunca se pone el foco. Siempre se pone la atención en el recubrimiento, en lo ideológico. Y es precisamente por esto por lo que odio cuando alguien dice extrema derecha, ultraderecha, derecha radical, extrema izquierda, etcétera, 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 lo que sea, porque le está dando al problema un cariz político. Y no es eso. Eso viene de otra cosa, que es la burbuja, la estructura de pensamiento disfuncional. Esto es como el que llega a casa un amigo, tiene una fuga de agua, tiene una tubería rota, y en vez de señalar precisamente ese problema, oye, que seguramente tengas una brecha en algún conducto, pues se limita a señalar la consecuencia. Pues parece que tienes agua por toda la cocina. Todas las democracias, todos los movimientos autoproclamados progresistas, incluso los antifascistas, que habría que ver cuántos de estos están dentro de una burbuja, que ese será tema para más adelante, se han tirado 50, 60, 70 años poniendo trapos súper absorbentes, eso sí, de Vileda en el suelo de la cocina. ¿Y te crees tú que están dispuestos a sentarse a reflexionar a ver qué se ha hecho mal? Pues nada, seguir ahí con los trapillos, a ver cómo paráis esto. Llegados a este punto, tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque es cierto que al final de mi libro escribí una cosa diferente a lo que estoy diciendo ahora. En los pocos años que llevo saliendo de la ultraderecha, me he dado cuenta de que ese movimiento solo es una burbuja más de las muchas que existen en nuestro mundo. Cristianos radicales, judíos ultraortodoxos, yihadistas, terraplanistas, negacionistas de la COVID-19. Esto fue porque a raíz de salir en el programa de Jordi, con el libro ya terminado, todavía no había salido a la venta, pero ya estaba en imprenta, contactaron conmigo un torrente brutal de personas que habían vivido su propia burbuja, enriquecieron poderosamente mis perspectivas, mi cosmovisión, mis puntos de vista sobre cómo funcionan todos estos procesos. Si yo fuese una persona fanatizada como lo he sido, no daría mi brazo a torcer, retorcería estos testimonios para hacerlos encajar con los míos propios, y que es justamente lo contrario a lo que estoy haciendo ahora, que es adaptar a toda esta nueva información el modo en que yo tengo de hacer entender cómo funciona el proceso de radicalización. ¿Entonces estás diciendo que el libro está mal? No, digo que está incompleto y lo estoy ampliando. Es un poco como cuando salió la ley de Newton y después, mucho tiempo después, la de la relatividad general de Einstein. ¿Significa que esta nueva ley invalida la de Newton? No, simplemente viene a completarla en aquellos puntos en los que no explicaba en su conjunto todo el problema. Quien pone trapos en el suelo y quiere continuar poniéndolos, hablará de derecha radical, de extrema derecha, de ultraderecha, extrema izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y quien quiera empezar a poner el foco de la atención en el origen del problema, hablará de negacionismo. Justo me acaba de caer del cielo y me acaba de hablar ahora mismo por Instagram, comentando una de mis historias, donde precisamente hablo de la forma en que un diario de internet trata este tipo de cuestiones, hablando pues de lo típico, no solo de extrema derecha y todo este tipo de cosas, sino vendiendo o ayudándoles a vender esta imagen que a ellos les gusta tener de sí mismos, de tipos duros, de malos, de rebeldes, etcétera, etcétera, ¿no? Y me decía este personaje que este partido en cuestión, España 2000, no es un partido fascista, sino que es, en todo caso, nacionalista. Si no existiera una estructura de sinrazón previa, una burbuja, y únicamente se moviera en el margen del interés político ideológico como las personas normales, le explicaría que no, que España 2000, Alianza Nacional, la Falange, el partido de Hitler, Amanecer Dorado, el que sea, son todos negacionistas. Pero tiene que quedar también muy claro que al final el discurso, ideología, que no tiene ni por qué haber ideología, como vais a ver a continuación, es la excusa, es el modo en que la mente
rellena esos huecos que hay entre el encofrado, las columnas, el suelo, etcétera, etcétera, para dar sentido a la forma en que percibimos y entendemos la realidad y por tanto interactuamos con el mundo que nos rodea. Pero fijaros, por ejemplo, en un negacionista del COVID-19 o de la pandemia, ¿no? ¿Cómo funciona la mente de una persona así? Esto sí lo señalaba en el libro, el origen común de todas estas burbujas, en aquel momento para mí diferenciadas, pero ahora lo que estoy diciendo es que no es que tengan un origen común, sino es que no se diversificaron en ningún momento. Es la misma cosa y a mí me había despistado un poco esas paredes, ¿no? Diferentes en cada caso. Pero, insisto, es lo mismo en un 99%, siendo la estructura ese 99%, y en todo caso la ideología, el discurso, es un 1%. Entonces, pues no se puede hablar de diferentes tipos de burbuja. Entonces, un negacionista afín a Hitler siempre será para mí el mejor ejemplo de todos, porque es como el discurso neto. Es como que todo está muy pulido, perfectamente perfilado, y te van a señalar, sin duda ninguna, quiénes son los enemigos, por qué, cuál es esa agenda oculta, cómo funciona, desde cuándo. Es un discurso perfecto, muy bien diseñado, muy bien hecho. Todo encaja a la perfección. En cambio, un negacionista de la pandemia, del COVID-19, es un discurso bruto, es como todo a lo bestia, en plan de hay sospechas, no hay nada claro, se señalan las cosas vagamente, hay desconfianza del gobierno, no se atreven muchos a señalar que hay lobbies, que hay un gobierno oculto, pero hay como dejes, hay como ecos, ¿no? Hay como relaciones ahí que si no te esfuerzas mucho las ves entre uno y otro. Claro, la diferencia fundamental para llegar a eso es las toneladas de libros que editaba Pedro Varela, entre otros. Hay una literatura enorme, como sabéis, hay todo un movimiento intelectual, ya hablaré algún día de ellos, de revisionistas, de negacionistas, etcétera, que se ven a sí mismos pues, como científicos, como autores, como politólogos, como sociólogos, etcétera, 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 ¿no? Pero en cambio, todos estos que siguen la teoría negacionista de la pandemia, pues leen aquí y allí, todos te dicen que tengo un amigo médico que me dice esto otro, es un poco pues... Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De la burbuja? Llevan décadas los historiadores, sociólogos, etcétera, intentando explicar cómo es posible que un pueblo como el alemán, que en aquel entonces estaba considerado el más o uno de los más cultos del planeta, acabó cediendo o cayendo o votando casi en masa a alguien con las ideas como las que tenía Hitler, ¿no? Esto es mucho más fácil de entender con la perspectiva de que era un partido de negacionistas netos hablando a un pueblo donde había un montón, donde había millones de negacionistas brutos. Esto para nosotros era de la siguiente manera. Adolf Hitler es el último líder europeo enviado a nuestro tiempo por la providencia para salvarnos del destino aciago hacia el que nuestros enemigos quieren llevarnos. Esto a día de hoy sigue siendo igual. Este virus ha puesto sobre la mesa una realidad pues que no era visible. Las tesis negacionistas están completamente fuera de control, están absolutamente desparramadas por toda nuestra sociedad, a todos los niveles además, y basta que llegue un orador verdaderamente carismático para que se lleve de calle a millones y millones de votantes sin que nadie lo pueda evitar. Obviamente, y esto no hay que dejarlo de señalar, un negacionista de la pandemia está a años luz de un nazi y un admirador de Adolf Hitler, pero solo en una cuestión de discurso, únicamente en una cuestión de discurso. La cabeza, el cómo le funciona la mente, el cómo regula los pensamientos, cómo ordena de más importante a menos importante la información que recibe a través de sus sentidos, es exactamente la misma. Sin olvidar, por supuesto, el componente de la violencia, siempre increscendo, que hablaré de ello en un vídeo exclusivo para este tema, le llamaré El camino del odio. En el libro ya hablo de ello porque me parece un aspecto súper fundamental. ¿Qué pasa? Que aquí convergen dos vectores. Por un lado, el mundo actual en el que vivimos, que todo va demasiado rápido, que no tenemos tiempo para nada, nos empuja a llevar una vida sin reflexión, sin pararnos a leer las cosas, a comprenderlas, a ver cómo funcionan verdaderamente, etcétera, etcétera. Y por otro lado, simplemente porque es una ventaja evolutiva, y así lo ha sido durante millones de años, es una cosa que explica muy bien Ramón Nogueras en su último libro, nuestra mente es adicta a buscar estructuras simples para analizar los hechos que le rodean. Y si a esta fiesta todavía invitamos un sistema educativo
que no enseña a pensar y que aún por encima cuestiones como los fascismos pasa por encima pues por un tema de temario, porque no llegan a tiempo, por lo que sea, y no se estudian con la fundamental importancia que hay que dar a estas cuestiones, hasta luego. Bueno, el vídeo llegaría hasta aquí, ahora es cuando metería mi tradicional despedida, que a ver si algún día se me ocurre una en condiciones, etcétera. Pero es para hablar un poco del tema de Manuela, ¿vale? Ya sabéis que subí a mi canal una petición de ayuda pues para recaudar un poco de dinero para esta mujer. Recuerdo que es una señora que desahuciaron en Vallecas hace nada, fue la semana pasada, me parece, con 4 hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi cabeza la idea se haría viral y llegaría a todo el mundo y conseguiríamos reunir más de 100.000 euros y pagarle el piso del que la desahuciaron, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al día siguiente estuve contactando con la plataforma antidesahucios de Vallecas, me dijeron que ya estaba vendido el piso, o sea, no duró nada en venta. Y bueno, les solicité a ver si por favor me podían poner en contacto con esta mujer, pues para hacerle llegar el dinero, pues lo que fuese, a ella, ¿no? Entonces, pues hubo ahí unas gestiones, me dieron el número de teléfono, ayer hablé con su marido y bueno, le puse en situación, son más o menos unos 400 euros, 410 euros, que bueno, que mira, no te va a pagar un piso, pero es un dinero que te cae del cielo, ¿no? Que no cuentas con él y que ayuda. Entonces, yo ya he solicitado a la plataforma esta que me ingrese el dinero, le haré una transferencia a su marido y además, como tengo que ir en breve a Madrid, seguramente quede con él en persona y nos podamos conocer, tanto ella y su marido, o sea, ella y su marido conmigo, ¿no? Evidentemente no voy a mantener activa la recaudación hasta que llegue a 130.000, me parece que puse de tope. Entonces una vez haya retirado todo el dinero, la cerraré, la anularé y ya se acabó ahí el tema este, ¿no? Creo que es necesario decirlo porque, bueno, pues a mí si hago una donación, aunque sean 5 euros, pues me gusta saber qué hacen con ese dinero, ¿no? Y nada, hasta aquí, espero que el vídeo os haya gustado. Si no estáis suscritos, por favor, hacerlo para ayudarme a moverlo lo máximo posible, a cuanta más gente lleguemos con estas cosas mejor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.